Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a grabar hoy un vídeo sobre la Ley 1/2004 de 28 de diciembre, que es la que trata de la violencia de género, la protección integral sobre la violencia de género. Como siempre, los consejos que os doy son básicos. El primero es estudiar con la ley consolidada. Y el otro es hacer exámenes tipo test que hayan salido en convocatorias oficiales. Ya sabéis que todas estas preguntas son de exámenes oficiales. En concreto, este es de hace muy poco, del mes de abril, ¿vale? De la Generalitat Valenciana. En concreto, la fecha era el 13 de abril del 2024. Vamos a ver tres o cuatro preguntas para que no se haga excesivamente largo y justificaremos, como siempre, cada una de las respuestas en base a la ley. Entonces os animo, insisto, a que uséis tipos test oficiales de exámenes que han salido y que no perdáis el tiempo haciendo otros tipos test que hay por internet porque realmente no son los que os van a pedir en los exámenes. Y que estudiéis siempre con la ley consolidada, con la ley actualizada, para que no haya, digamos, novedades que no estéis al corriente de las mismas. ¿Vale? Hay mucha gente que imprime la ley, luego la tiene varios años y no la actualiza. Y luego preguntan cosas en los exámenes que han modificado, artículos que han modificado y vienen sorpresas desagradables. Luego, insisto, ley consolidada, ley actualizada y practicar exámenes reales de convocatorias oficiales. Como sabéis, en mi canal de YouTube todos los vídeos son de exámenes oficiales de convocatorias reales. Y en la página web, que sabéis que es www.preparadoropositores.es, también tenéis un montón de artículos de exámenes reales de años anteriores. Bueno, la primera pregunta dice, señale la opción verdadera según lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género. El apartado A dice, el Ministerio Fiscal y las asociaciones que tengan como objetivo único la defensa de los intereses de la mujer ostentan legitimación exclusiva para ejercitar ante los tribunales la acción de cesación de publicidad ilícita por utilizar en forma vejatoria la imagen de la mujer. No lo he comentado, pero bueno, en el canal de YouTube, abajo en comentarios, tendréis puesto un comentario fijado para que podáis ver estas preguntas que yo estoy leyendo. Apartado A, insisto, el Ministerio Fiscal y las asociaciones que tengan como objetivo único la defensa de los intereses de la mujer ostentan legitimación exclusiva. Esto es lo que nos tiene que dar ya que pensar que es falso este apartado A porque dice que tienen la exclusividad, la legitimación solamente el Ministerio Fiscal y las asociaciones de defensa de los intereses de la mujer. Son los únicos que pueden ejercitar ante los tribunales la acción de cesar la publicidad ilícita por utilizar la imagen de la mujer de forma inadecuada, de forma vejatoria. Esto es falso, ¿vale? Entonces hay que irse al artículo 12, ¿vale? Acordaros de la ley, ¿vale? Artículo 12 de la ley. Yo tengo aquí la ley, ¿vale? La ley consolidada en papel. Artículo 12 de la ley. Bueno, nos dice este artículo, lo leo, dice titulares de la acción de cesación y rectificación. Titulares de la acción de cesación y rectificación. Y entonces dice que la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia de la Mujer, ¿vale?
la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, el Instituto de la Mujer u órgano equivalente de cada comunidad autónoma, el Ministerio Fiscal y las asociaciones que tengan como objetivo único la defensa de los intereses de la mujer estarán legitimados para ejercitar ante los tribunales la acción para cesar la publicidad ilícita por utilizar de forma vejatoria la imagen de la mujer. Luego, insisto, este apartado A es falso porque no solamente es el Ministerio Fiscal y las asociaciones que defienden los intereses de la mujer, sino que también está la Delegación de Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, el Instituto de la Mujer, ¿vale? Además, esos dos también son válidos para intentar cesar esos actos vejatorios en forma de publicidad contra la imagen de la mujer. Luego, apartado A, falso, insisto, porque pone legitimación exclusiva. Apartado B dice, con el fin de garantizar la efectiva igualdad entre hombres y mujeres, las administraciones educativas velarán para que en todos los materiales educativos se eliminen los estereotipos sexistas o discriminatorios y para que fomenten el igual valor de hombres y mujeres. Esta es verdadera. Nos tenemos que ir al artículo 6 de esta ley, que se llama Fomento de la Igualdad. Precisamente en ese artículo 6 no hace falta leerlo otra vez porque dice lo mismo que en este apartado B, ¿vale? Es decir, que para garantizar esa igualdad entre hombres y mujeres, las administraciones educativas tendrán que velar para que en esos materiales educativos, es decir, en los libros, se eliminen aquellos estereotipos sexistas o discriminatorios, ¿vale? Y hay que fomentar el igual valor de hombres y mujeres. Luego es verdadera esta respuesta apartado B. Apartado C dice, las administraciones competentes deberán prever la escolarización de los hijos que se vean afectados por un cambio de residencia derivada de actos de violencia de género en un plazo máximo de un mes desde que se acredite dicha circunstancia. Esta es falsa y es falsa porque no existe plazo. Aquí dice que en un plazo máximo de un mes la administración competente tendrá la obligación de escolarizar a esos niños que desgraciadamente han tenido que cambiar de residencia porque se ven afectados por actos de violencia de género sobre sus madres. Es falso porque el artículo 5 deja muy claro, ya en el título, que esa escolarización debe de ser inmediata. No hay plazo de un mes como mínimo ni de una semana. Debe ser inmediata. El artículo 5 se llama escolarización inmediata en caso de violencia de género. Insisto, las administraciones competentes deberán prever la escolarización inmediata de los hijos que se vean afectados por un cambio de residencia derivada de actos de violencia de género. Acordaros. Se lo han preguntado varias veces y no hay plazo. Debe de ser una escolarización inmediata en beneficio de los niños. No cabe en ningún sitio que los niños tengan que esperar un mes, ni siquiera una semana, para ser escolarizados. El apartado D dice, la Comisión contra la Violencia de Género del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional
emitirá un informe anual que será remitido al Observatorio Estatal para la Igualdad y al Pleno del Consejo Territorial contra la Violencia contra la Mujer. Este es falso. Yo remito al artículo 16 de esta ley sobre la violencia de género porque es el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Aquí fijaros que os dice, ¿vale? El Consejo Interterritorial, ¿vale? Del Sistema Nacional de Salud. Y aquí dice el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional y no pone de Salud, con lo cual es falso. ¿Vale? Lo tenéis en el artículo 16. Luego en esta primera pregunta hemos visto el artículo 12, el artículo 6, ¿vale? El artículo 5 y el artículo 16. Os lo comento porque en esta ley suelen preguntar bastante de forma repetitiva los mismos artículos. Pregunta 2. Dice, señale la opción falsa. Tenemos que buscar la falsa. El artículo 20 de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género establece que, apartado A, los colegios de abogados, cuando exijan para el ejercicio del turno de oficio cursos de especialización, asegurarán una formación específica que coadyuve, que ayude al ejercicio profesional de una defensa eficaz en materia de violencia de género. ¿Vale? Y nos dice que los colegios de abogados, cuando exijan para el ejercicio del turno de oficio cursos de especialización, asegurarán en esa formación para el turno de oficio, que normalmente es el que siempre atiende los casos de violencia de género, dados los escasos recursos económicos que tienen estas mujeres. Entonces, en esa formación específica tiene que haber una especial preocupación por formar a estos abogados del turno de oficio en una defensa relativa a la violencia de género. Y este apartado A es verdadero y os tenéis que ir al artículo 20, apartado 3 de esta ley 1/2004 de violencia de género, donde dice exactamente eso, ¿vale? Que los colegios de abogados tendrán que preocuparse en los cursos de especialización, ¿vale? Por formar a los abogados del turno de oficio en una defensa eficaz en materia de violencia de género. Apartado B dice, los colegios de procuradores adoptarán las medidas necesarias para la designación urgente de procurador o procuradora en los procedimientos que se sigan por violencia de género cuando la víctima desee personarse como acusación particular. También es verdadera, acordaos que estábamos buscando la falsa, y está en el artículo 20, apartado 5, ¿vale? 20, apartado 5. Los colegios de procuradores, repito, adoptarán las medidas necesarias para la designación urgente de procurador o procuradora en los procedimientos que se sigan por violencia de género cuando la víctima desee personarse como acusación particular. Apartado C dice, el abogado o abogada designado para la víctima tendrá también habilitación legal para la representación procesal de aquella, de la víctima, hasta la designación del procurador o procuradora, en tanto la víctima
no se haya personado como acusación conforme a lo dispuesto en el apartado siguiente. Hasta entonces, cumplirá el abogado o abogada el deber de señalamiento de domicilio a efectos de notificaciones y traslados de documentos. Esta también es verdadera, ¿vale? Está artículo 20, apartado 6, donde, insisto, nos dice que el abogado o abogada, hasta que se designe procurador, mientras la víctima de violencia de género no se persone como acusación particular, ¿vale? Podrá, eh, podrá no, rectifico, el abogado o abogada deberá, ¿vale? De hacer de procurador, deberá de ejercer de procurador hasta que se designe este, y por tanto eh, el abogado notificará al juzgado su domicilio, domicilio de su despacho profesional, para que todas las notificaciones y los documentos se los hagan llegar a él, no a la persona que ha sido víctima de violencia de género, porque imaginaros en esa situación psicológica tan grave, si esta persona tiene que estar pendiente, al no tener procurador todavía, de recibir la documentación, de las notificaciones del juzgado, de los documentos, de los plazos, etcétera. Sería un completo desastre. Y apartado D dice, las víctimas de violencia de género podrán personarse como acusación particular en cualquier momento del procedimiento, permitiendo así retrotraer las actuaciones, es decir, llevar las actuaciones hacia atrás, ya practicadas con anterioridad a su personación. Esta es la falsa que buscábamos. A, B y C eran verdaderas, esta es la falsa. Os tenéis que ir al artículo 20, apartado 7, y tener claro dos cosas. La primera es que las víctimas de violencia de género pueden personarse como acusación particular en cualquier momento del procedimiento. Esto es verdadero. Pero es falsa la última parte de la frase, porque dice que eso permitirá echar hacia atrás todas las actuaciones que ya se hubieran practicado con anterioridad a esa personación, a esa incorporación de la víctima al procedimiento que ya ha sido iniciado, que ya está en marcha. Y eso no es así. ¿Por qué? Pues porque la ley lo prohíbe. Es decir, que la ley dice que sí que se pueden personar en cualquier momento, lo vuelvo a repetir, pero no se permitirá retrotraer ni reiterar, es decir, no se podrá ir hacia atrás, ni tampoco se podrá repetir aquellas actuaciones ya practicadas antes de la personación de la víctima de violencia de género. Ni tampoco, voy un poco más allá, ni tampoco podrá suponer una merma del derecho de defensa del acusado. ¿Vale? Esto es importante y es muy interesante. Este artículo 20, apartado 7. ¿Vale? Es decir, se puede personar en cualquier momento, por supuesto, pero eso no va a provocar que tengamos que ir hacia atrás, que tengamos que, digamos, eh, repetir las actuaciones ya practicadas, ni por supuesto perjudicar al derecho de defensa del acusado. Ya sabéis que no se puede perjudicar el derecho a defenderse a nadie, ni siquiera a los que han llevado a cabo la violencia de género. Pregunta 3. Dice, de acuerdo con la ley 1/2004, que ya sabéis que es la de protección integral contra la violencia de género, señale cuál de los siguientes enunciados es verdadero.
Apartado A dice, las administraciones públicas asegurarán que las víctimas tengan acceso efectivo a la indemnización que corresponda por los daños y perjuicios. Dice, será necesario a estos efectos previo informe del servicio Mujer 24 horas. Esto es falso, es decir, no es necesario ningún informe de ningún servicio Mujer 24 horas. ¿Vale? Pues el apartado 28, ter, en su apartado 2, dice que las administraciones públicas asegurarán que las víctimas tengan acceso efectivo a la indemnización que corresponda por los daños y perjuicios, que deberá garantizar la satisfacción económicamente evaluable de una serie de conceptos, que ahora luego veremos. ¿Vale? Luego se asegura la indemnización para esas víctimas y no es necesario absolutamente previamente ningún informe como nos dice ahí. Luego es falso ese apartado A. Apartado B dice las administraciones públicas asegurarán que las víctimas tengan acceso efectivo a la indemnización que corresponda por los daños y perjuicios, que deberá garantizar la satisfacción económicamente evaluable de al menos y entre otros el daño físico y psicológico, incluido el daño moral y el daño a la dignidad. Esta es verdadera y está en el artículo 28 ter, apartado 2 también. Y ahí os recomiendo que os lo leáis porque esa indemnización que va a percibir la víctima de la violencia de género, ¿vale? Va a garantizar ser indemnizada de forma económica por una serie de conceptos, como nos dice ahí, el daño físico y psicológico, incluido el daño moral y el daño a la dignidad de la persona, la pérdida de oportunidades, incluidas las de empleo, las de educación y las prestaciones sociales que haya podido perder esa persona por culpa de la violencia de género. Los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante. Lucro cesante que sabéis que es un concepto jurídico, que es la cantidad que yo he perdido, que he dejado de ganar por culpa de esa violencia de género. El daño social, entendido como la pérdida de ese proyecto de vida que tenía esa mujer, y el tratamiento terapéutico, social y de salud sexual y reproductiva. Todo eso englobado tiene que ser la indemnización que reciba cada mujer que es víctima de violencia de género. Apartado C dice, las víctimas de violencia de género tendrán derecho a la reparación, lo que comprende la compensación económica por los daños y perjuicios derivados de la violencia, las medidas necesarias para su completa recuperación física, psíquica y social, las acciones de reparación simbólica y las garantías de repetición contra el causante del daño. Esta es falsa. Tenéis que iros al artículo 28 ter, estamos en el mismo artículo, toda la pregunta, pero en su apartado 1, y nos dice que las víctimas de violencia de género tendrán derecho a la reparación, lo que comprende la compensación económica, nos decía en el examen, y no es la compensación económica. Nos dice la ley lo que comprende la indemnización, ¿vale? Han cambiado la palabra indemnización, que es la que aparece en el texto legal, por compensación económica, y no es lo mismo. ¿Vale? La ley dice lo que comprende la indemnización a la que se refiere el apartado siguiente,
¿vale? Las medidas necesarias para su completa recuperación física, psíquica y social, etcétera, ¿vale? Fijaros lo importante que es estudiar los artículos fijándose en las palabras, ¿vale? Un simple cambio de, en vez de poner indemnización, poner compensación económica. Fijaros, artículo 28 ter, apartado primero. Luego sería falso, el apartado C. Y el apartado D dice, las administraciones públicas podrán promover a través de homenajes y de acciones de difusión pública el compromiso colectivo frente a la violencia contra las mujeres y el respeto a las víctimas. Este es falso, ¿vale? Fijaros por la cuestión que yo he explicado en muchos vídeos de cambiar el verbo. Aquí nos dice en el examen, las administraciones públicas podrán promover, y es falso porque el artículo 28 ter en el apartado sexto dice que las administraciones públicas promoverán. Es decir, promoverán implica una obligación, como ya os he explicado, y podrán promover implicaría pues una posibilidad, una potestad. Entonces, la administración pública está obligada a través de homenajes, ¿vale? A través de homenajes y de acciones de difusión pública el compromiso colectivo frente a la violencia contra las mujeres y el respeto por las víctimas. Y la última pregunta, ¿vale? La pregunta 4, como veis, son preguntas bastante largas. El apartado A, B, C y D es largo. Pregunta 4 dice, de acuerdo con la Ley Orgánica 1/2004 de Protección Integral contra la Violencia de Género, señale cuál de los siguientes enunciados es correcto. Apartado A, que es el verdadero, ya os lo adelanto. Dice, las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir plena información y asesoramiento adecuado a su situación personal, sin que pueda existir discriminación en el acceso a los mismos a través de los servicios, organismos u oficinas que puedan disponer las administraciones públicas. Dicha información comprenderá las medidas contempladas en esta ley relativas a su protección y seguridad y los derechos y ayudas previstos en la misma, así como la referente al lugar de prestación de los servicios de atención, emergencia, apoyo y recuperación integral. Apartado A, verdadero, clavadito al artículo 18, apartado 1 de esta ley, ¿vale? Que os recomiendo que lo leáis. Artículo 18, derecho a la información. Apartado 1, verdadero, examen, ¿vale? De este mes de abril del 2024 de la Generalitat Valenciana. Apartado B, ¿vale? Que será falso. Dice, la trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, en los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores, a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo, a la adaptación de su puesto de trabajo y a los apoyos que precise por razón de su discapacidad para su reincorporación, así como a la suspensión de la relación laboral. Hasta aquí fijaros que sería todo verdadero. He tenido la mala fe de ponerlo todo bien hasta el final, porque dice, así como a la suspensión de la relación laboral
sin reserva de puesto de trabajo. Pues claro, ahí es cuando se convierte en falsa este, este apartado B, porque claro, evidentemente tiene que ser con reserva de puesto de trabajo. Entonces tenéis que ir al artículo 21, ¿vale? Artículo 21 de esta ley, que es derechos laborales y de seguridad social. Y en su apartado uno, pues dice eso, lo que acabo de leer, ¿vale? Dice con reserva de puesto de trabajo, ¿vale? Por lo tanto, estaría todo bien, menos ese detalle que desgraciadamente lo convierte en falso. La verdad que está muy bien redactado para equivocaros. Apartado C dice, la funcionaria víctima de violencia de género tendrá derecho a la reducción de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica de centro de trabajo y a la excedencia hasta un máximo de 6 meses. ¿Vale? Y esto es falso, ¿vale? Es falso porque en ningún momento la ley dice que hay un máximo de 6 meses para la excedencia. Ya sabéis que esta ley, pues una ley que favorece evidentemente a la víctima. Entonces, claro, 6 meses de máximo de una excedencia, pues poco favor le estamos haciendo a la víctima de violencia de género. ¿Vale? Entonces, es falso, insisto, el artículo 24, ámbito de los derechos, dice la funcionaria víctima de violencia de género tendrá derecho a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, hasta aquí estaba bien, a la movilidad geográfica de centro de trabajo, esto también estaba bien, y a la excedencia, ¿y qué dice la ley? A la excedencia en los términos que se determinen en su legislación específica, ¿vale? Es decir, que va a la legislación de cada trabajador, con lo cual no hay una cantidad máxima para esa excedencia. Por eso es falsa ese apartado C. Y el apartado D, que es el último, que también será falso, que las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida, de revisión de su situación, eso es lo que os tiene que preocupar, revisión de su situación, y de recuperación integral. La organización de estos servicios por parte de las comunidades autónomas y las corporaciones locales responderá a los principios de atención inmediata, prestación permanente, actuación urgente, especialización de atenciones y prestaciones y multidisciplinariedad profesional. Esta está muy bien redactada, la verdad. Hay que reconocerles que tiene mérito, porque las falsas las camuflan muy bien, pero es falsa. Y es falsa porque si nos vamos al artículo 19, en su apartado 1, si lo leéis, veréis que lo de la revisión de su situación no aparece por ningún lado. Y veréis que esa atención inmediata, ¿vale? Tampoco aparece por ningún lado. Sin embargo, suena muy bien, pero no aparece en la ley. Entonces os leo lo que dice el apartado 19.1, artículo 19.1. Dice, las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral. ¿Vale? Fijaros. La organización de estos servicios por parte de las comunidades autónomas y las corporaciones locales responderá a los principios de atención permanente. ¿Vale? Ahí nos intentaron colar lo de atención inmediata, actuación urgente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional. ¿Vale?
Bueno, pues nada, estas cuatro preguntas que son las cuatro que han salido, insisto, en el examen de este mes de abril, ¿vale? El mes pasado de 2024, Generalitat Valenciana, lo vais a tener ahí en los comentarios para que lo podáis ver, en los comentarios del vídeo de YouTube. Como siempre, comentaros que solamente con vídeos es muy complicado aprobar una oposición, es decir, que hay gente que se dedica solamente a escuchar vídeos y bueno, milagros se dan, pero pocos. Entonces, bueno, evidentemente, pues el canal de YouTube y los vídeos están para ayudar, para orientar, pero lo que os recomiendo es que, pues, o bien vosotros mismos o bien acudiendo a un preparador, como es mi caso, o a una academia de oposiciones, os preparéis de forma concienzuda porque ya digo que es complicado. Digo, los exámenes en los últimos meses están siendo más difíciles, las convocatorias las están haciendo cada vez más eh, enrevesadas, ¿vale? Las preguntas y por lo tanto considero que la preparación tiene que ser todavía más, digamos, más completa, ¿vale? Entonces, insisto, los vídeos están bien, puede ser un apoyo, pero tenéis que estudiar la ley, al dedillo, hay que sabérsela y si consideráis que vosotros no podéis, porque no tenéis tiempo o porque necesitáis un apoyo, pues bueno, a vuestra disposición. Ya sabéis que yo pues puedo ayudaros a la hora de preparar vuestras oposiciones, ¿vale? Con clases a nivel particular, ¿vale? Por internet, ¿vale? Por videoconferencia, clases con solamente un alumno y bueno, yo encantado de ayudaros, ¿vale? Bueno, nada más, agradeceros como siempre vuestra atención. Espero que esto os sirva y os motive para seguir estudiando y mejorando día a día en este camino de intentar y conseguir aprobar una oposición. Y como siempre, pues yo no lo puedo evitar, pero un apoyo incondicional a aquellas personas que son mayores de 50 años, lo digo por experiencia, que han aprobado oposiciones, hay que, digamos, reconocerles el esfuerzo y la dificultad a esas edades de estar estudiando y la verdad es que hay que quitarse el sombrero ante ellos y ante ellas. Un abrazo muy fuerte a todos y a todas y nos vemos pronto. Hasta luego, chao.